Bueno, buenas tardes a todas y a todos, a un nuevo encuentro de nuestro querido programa acá con la doctora Daniela Villar, Comunicación y Derecho. Bueno, hoy tenemos un honor especial, alguien que, bueno, muy ocupado y la verdad súper generoso con nosotras y con todos. Hoy, como siempre hablábamos con Daniela, hablábamos de los ciclos de comunicación y derecho en el mundo. Hoy en España está el doctor Juan Ramón Corbillo. Él, tras finalizar sus estudios de licenciatura en Derecho y superar los de la Escuela de Práctica Jurídica de la UEC, el doctor se inscribe con 22 años como letrado ejerciente en el Colegio de Abogados de Cáceres. Durante más de 30 años de ejercicio profesional por cuenta propia, ha actuado como abogado en más de 4.000 procedimientos judiciales, fundamentalmente en las funciones civil, penal y contencioso administrativo. Además, ha ostentado los diferentes cargos de vicedecano del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Cáceres, miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Cáceres, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Colegio de Abogados de Cáceres, director de la Escuela de Práctica Jurídica, miembro de la Comisión Académica del Máster Universitario de Abogacía, ha ejercido la dirección ejecutiva del Máster Universitario de Abogacía, profesor de Derecho Procesal Civil del Máster de Acceso a la Abogacía de la Universidad de Extremadura, profesor del Máster de Derecho Sanitario de la UEX, miembro de la Junta Docente de la Escuela de Práctica Jurídica de la UEX y la IAC, coordinador del área civil del Máster de Acceso a la Abogacía en la Universidad de Extremadura, profesor de Informática Jurídica de la Escuela Práctica Jurídica de la UEC y de la IAC, profesor de Derecho Procesal Civil de la Escuela de Práctica Jurídica, coordinador del área civil de la Escuela de Práctica Jurídica, presidente de la Comisión de la Formación del IAC, presidente de la Comisión de Derechos de Familia, Discapacidad, Sucesiones del IAC, miembro de la Comisión de Honorarios del IAC, miembro de la Comisión de Derecho Tributario, miembro de la Comisión de Responsabilidad Civil y Seguros, miembro de la Corte de Arbitraje, constituida por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cáceres, miembro de la Junta del Colegio de Abogados de Cáceres, y también desde el 2016 es diputado de tercera. Bueno, gracias, doctor. La conducción la va a llevar a cabo la doctora Daniela Villar, ella es abogada laboralista y una gran amiga. Bueno, pero muchas gracias, doctor, por estar, por su generosidad, y ahí ya la dejo con la doctora Daniela Villar. Gracias, Dani. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y buenas noches para quienes están del otro lado, en el otro hemisferio, en el hemisferio norte, junto al doctor Juan Ramón Corbillo. Bienvenido, doctor, es un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Daniela. Al contrario, es realmente un honor que nos esté visitando. Así que le agradezco muchísimo. Y bueno, vamos a comenzar con esta, más que una entrevista, es una charla coloquial, un diálogo entre amigos. Para conocernos un poco más lo que es la profesión de abogado en España y las diferencias que puede llegar a tener o las similitudes con el ejercicio de la profesión en la Argentina. Pero antes que nada, queremos hacerle una pregunta un poco más personal. Escuchaba recién el currículum vitae que leía la doctora Andrea Sosa, y bueno, vemos que ha egresado desde muy jovencito. ¿Cómo fue que surgió su vocación por la abogacía? Pues verdaderamente yo comencé a estudiar Derecho de una forma un poco autómata. Algo había que estudiar, yo finalicé los estudios de bachillerato y lo que entonces era el curso de orientación universitaria con 17 años y bueno, pues me inscribí en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura, aquí en la ciudad de Cáceres. Pero con el paso de los cursos,
concretamente cuando ya estaba en cuarto, de los 5 años que entonces componían la licenciatura, al estudiar Derecho Procesal, me di cuenta de que eso era lo mío. Es que yo he nacido para esto, esta es mi vocación. Entonces había llevado, sinceramente, una carrera un poco desastrosa por ir aprobando, pero a partir de ahí, digo, tengo que ser abogado. Y decidí, pues tendría entonces eso, pues 20 años. Esto es lo mío. Y desde entonces, que tenía 20 años, hasta ahora que tengo 57, no he hecho otra cosa que ejercer la abogacía y me encanta. Yo creo que es una pasión, ¿no? Es una profesión que se hace con pasión, si no sería imposible poder dedicarse a esto. Completamente de acuerdo. ¿Y cómo se desarrolla la carrera de Derecho en España? Nos decía que hay una licenciatura que dura 5 años. ¿Cómo sería recibirse de abogado? Ahora ha cambiado, ¿no? Cuando yo estudiaba, como bien ha dicho la doctora Andrea, cursé los estudios desde 1982 a 1987, eran 5 años y obtenías una licenciatura. El acceso a la abogacía podría realizarse de forma directa. Yo entonces cursé también, cuando estudiaba quinto de licenciatura, los estudios en la Escuela de Práctica Jurídica. Ahora el régimen es completamente distinto. Ahora son 4 años para obtener el grado en Derecho. España se ha acomodado el plan de estudios a lo que es el plan Bolonia. Es el que rige en la Unión Europea. ¿Cómo se llega a ser abogado ahora mismo en España? Tienes que obtener el graduado, superar los 4 cursos para obtener el grado en Derecho y con posterioridad tienes que inscribirte y superar el máster de acceso a la abogacía. Es un máster universitario y que en la mayoría de las provincias españolas se lleva a efecto por las escuelas de práctica jurídica que están compuestas por universidades y conjuntamente con colegios de abogados. Eso hace que el aspirante a la profesión de abogado tenga un contacto directo con la práctica, que era lo que siempre hemos estado reivindicando en nuestra profesión. Después de ese máster, que tiene 6 cuatrimestres, lo que viene siendo aproximadamente año y medio, casi 2 años de curso posgrado, se realiza y se tiene que superar un examen de acceso a la abogacía. Es un examen de carácter nacional que convoca el Ministerio de Justicia y de modo y manera que ningún aspirante abogado puede inscribirse en ningún colegio y consiguientemente ejercer la profesión sin haber superado antes el examen de acceso. En definitiva, recapitulando, 3 pasos: un grado en Derecho 4 años, máster de acceso a la abogacía año y medio, 2 años y superación del examen de acceso. Eso es lo que te habilita para incorporarte a un colegio de abogados. ¿Y la colegiación es obligatoria o es optativa? La colegiación es obligatoria. Para el ejercicio de la abogacía, la colegiación es obligatoria. Existe una ley en España, que es la Ley 2/1974, del 13 de febrero, de colegios profesionales, en la que se establecen cuáles son las profesiones de carácter obligatorio. La abogacía, le puedo poner otros ejemplos: dentistas, médicos, veterinarios, arquitectos, tienen la colegiación obligatoria. Hay otros profesionales que la colegiación, por ejemplo, higienistas dentales, protésicos dentales, que la colegiación es voluntaria. En ese supuesto, los colegios profesionales, pues bajo mi humilde opinión, no pasan de ser meras asociaciones gremiales. En
en nuestro supuesto la colegiación es obligatoria y también considero que esa obligatoriedad de colegiación es un plus de garantía para el ciudadano, para el justiciable. Claro. Sí, acá nosotros también tenemos colegiación obligatoria, o sea, para poder uno ejercer la abogacía en los tribunales, es necesario estar colegiado digamos, en el colegio de la jurisdicción donde uno va a ejercer la profesión. La profesión, sin embargo, aquí en el año 2009, para adaptar el ordenamiento jurídico español al europeo, se estableció que hallándose inscrito en cualquier colegio, tienes la obligación, en teoría, de inscribirte en el colegio donde tienes el domicilio profesional principal, pero puedes ejercer la profesión en todo el territorio nacional. La demarcación territorial de los colegios en España generalmente es de ámbito provincial, con algunas excepciones, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Vigo, el Colegio de Abogados de Lucena, que pertenecen a unas demarcaciones territoriales inferior al ámbito provincial, pero eso es con carácter, como he dicho antes, excepcional. Inscrito en tu colegio, tú puedes ejercer la profesión en todo el territorio nacional. Un abogado de Barcelona puede intervenir profesionalmente en Cáceres sin ningún tipo de comunicación, de habilitación, sino simplemente el hecho de hallarse inscrito, y eso también es aplicable al resto de las profesiones liberales. Claro, bueno, no, acá nosotros tenemos la matriculación en cada una de las provincias, y para poder ejercer en otra también hay que estar matriculado en esa otra provincia, salvo por cuestiones federales, que existe una matrícula federal que sirve para las cuestiones federales de todo el territorio. Pero si no, el que está matriculado en un colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y no está matriculado en la provincia de Entre Ríos, bueno, no podrá ejercer en Entre Ríos. Particularmente, yo soy de la opinión que se debería mantener un régimen como el que tenéis vosotros, que era el que teníamos nosotros anteriormente. Sobre todo por lo que decía antes, por el elemento finalístico de la cuestión, que es el proporcionar al justiciable una asistencia jurídica y judicial en condiciones, porque el control disciplinario que ejercen los colegios sobre sus colegiados es más difícil de llevarse a efecto cuando te viene cualquiera, tienes que comprobar dónde está, según lo establecido en el artículo 3.5 de la Ley de Colegios Profesionales de aquí, si tú incurres en cualquier tipo de infracción, se puede instruir por el colegio de destino un expediente que se tiene que remitir al colegio de origen donde tú estás inscrito, un guirigay que lleva a un caos que propicia las conductas irregulares que no puedan ser sancionadas. Claro, y además no sé cómo será en España, pero nosotros tenemos un código procesal por cada provincia. O sea, la materia de fondo es la misma, es a nivel nacional, pero la forma, cada provincia tiene su propio procedimiento, entonces también se haría un poco complejo, ¿no es cierto?, estar al tanto de la normativa procesal de cada provincia. Tiene entonces más sentido. Aquí, sin embargo, el derecho adjetivo, lo que es el derecho procesal, sí rige en todo el territorio nacional español. Tenemos la Ley de Enjuiciamiento Civil, teníamos la anterior ley que era de 1889 y que se sustituyó y se derogó por la ley que tenemos vigente, que es la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de 5 de enero. Esa ley marca lo que es los procesos civiles, ¿no?,
en todo el territorio nacional. En el ámbito penal tenemos también una ley de enjuiciamiento criminal que es de aplicación, el ámbito territorial de aplicación es toda la nación española. Claro, y me había quedado una pregunta pendiente, una duda respecto a la carrera, y tanto en la instancia de grado como luego en las escuelas de práctica, como usted decía, y después el examen posterior. Eh, en alguna de esas instancias, ¿se especializa en algún área o el título de abogado siempre es en general y luego, bueno, una vez que uno egresa, entonces hará la especialización que desee? Pues la respuesta es la de la segunda opción que me ha planteado, doctora. El abogado es generalista. El graduado en Derecho, antiguo licenciado, tras superar el máster de acceso, lo que hemos hablado antes, y tras superar el examen de acceso, es abogado generalista. No existen especialidades a priori. Con posterioridad, tú te puedes especializar en ciertos temas, en ciertas jurisdicciones, generalmente en ciudades pequeñas, como puede ser Cáceres, por ejemplo, la especialización es residual, es decir, apartas una materia y te dedicas al resto de jurisdicciones. Claro. Pero no existe una especialización como puede haber en otras profesiones liberales en España. Claro, nosotros, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, que es la Universidad de Buenos Aires, lo que tenemos es una primera etapa común y después cada uno elige una especialización que le guste más, o también está la opción de que haga la parte general, o sea, que sea una base Uh-huh. en el que se aprende un poco como de cada especialidad, pero si no, tiene la posibilidad de elegir especialización en derecho laboral, en derecho penal, económico empresarial, y se finaliza la carrera con un título de abogado con orientación determinada. Uh-huh. Estuvimos charlando mucho en este ciclo en relación a lo que fue el shock de la pandemia del COVID-19 en la vida de los abogados, de los justiciables, qué cambios se produjeron gracias a la pandemia, millas, digamos, qué cosas cambiaron antes del COVID-19 en relación a después. Por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires teníamos un sistema mixto de presentaciones, por ejemplo, de nuestros escritos en formato papel y también en formato digital en una plataforma especial que tiene el Poder Judicial de la Nación. Y a partir de la pandemia, todo se convirtió en presentaciones digitales. En España, ¿cómo fue esto? ¿Qué cambios ustedes pudieron observar? Pues ciertamente la pandemia, que nos ha transformado la vida a todos los habitantes del planeta, desgraciadamente, ha supuesto cambios en cuanto al ejercicio profesional. No obstante, aquí, desde hace ya algunos años, toda la presentación de escritos se realizaba de forma telemática. Existe un programa que se llama LexNet, a través del cual se remiten todos los escritos de forma digital a los tribunales de justicia. Pongamos de manifiesto que aquí en la mayor parte de los procedimientos judiciales se requiere, aparte del abogado, al representante procesal de la parte, que es el procurador de los tribunales. ¿Cuál es el modus operandi? El abogado
el escrito procesal correspondiente, llamémosle demanda, escrito de proposición de prueba, lo que sea, y se lo remite al procurador. El procurador es el que, tras firmar, el abogado firma digitalmente, con su certificado electrónico, firma digitalmente el documento, lo remite al procurador, que hace lo propio y lo envía vía LexNet de este programa que yo os comentaba al tribunal correspondiente. Esto fue una pretensión que hace años el Ministerio de Justicia estableció. Hay que distinguir en España aquellas comunidades que tienen transferidas competencias, comunidades autónomas que tienen transferida competencia en materia de administración de justicia, como pueda ser Andalucía o como pueda ser Cataluña, por poner algún ejemplo, de otras que no, como por ejemplo puede ser Extremadura. La pretensión del Ministerio de Justicia fue papel cero. ¿Qué ocurre? Hago una crítica en ese sentido, que el software informático para ese papel cero no aguantaba el papel cero. Si yo presento una demanda con un archivo de vídeo grabado, por ejemplo, en MPEG 4, no lo voy a poder remitir por LexNet, porque la recepción, y perdón que me alargue en esta explicación, pero creo que es interesante conocerla, tiene un software arcaico, solo te acepta determinados megabytes de datos. Si a tú nosotros nos acepta 5 nada más. 5 megabytes. Sí. Con 5 megabytes es que cualquier escrito procesal que lleve una reproducción de pantalla en PDF es que supera los 5 megabytes. Entonces, si tú vas a implantar un sistema, el sistema lo tienes que implantar conforme a los tiempos, no en los que tú piensas que lo vas a implantar, sino cuando lo implantas. Y tú tienes que implantar un sistema, y no te estoy hablando de 5 megabytes ni de 100 megabytes, te estoy hablando de 30 gigas, y que tú, esta videoconferencia por Zoom, imagínate en 4K de resolución, cuánta capacidad de memoria puede albergar. Si vamos a estar 3/4 de hora, 1 hora, a lo mejor son 2 gigas. Entonces, con esas premisas se ha estado trabajando. Vuelvo a responderte, y perdón por la extensión, a la pregunta. ¿Qué ha ocurrido con el ejercicio de la abogacía como consecuencia de la pandemia? Pues como consecuencia de la pandemia se han incrementado los actos judiciales de carácter telemático. En la medida de lo posible se ha intentado preservar la presencialidad, la inmediación, la oralidad, la contradicción en los procedimientos penales. Pero es que no se ha sabido hacer. Se realiza de una forma selectiva y a criterio de un arbitrio judicial. No hay una uniformidad de criterios. Entonces, cada juzgado ha opinado de diferente manera. Los actos presenciales, nosotros acudimos, subimos estrados, los micrófonos, porque todos los actos judiciales se graban en vídeo y tenemos acceso a todos los actos judiciales. En el micrófono se coloca una bolsita de plástico que tienes que retirar cuando finalizas, que me parece fenomenal esa medida, pero no hay una uniformidad. Después considero que la pandemia también ha sido aprovechada sindicalmente por los sindicatos de los funcionarios. Ha supuesto un alejamiento más de la figura de los profesionales involucrados en la administración de justicia, como somos los abogados, como son los procuradores, y ahora mismo tienes que pedir cita previa hasta para hablar con cualquiera. Les ha venido muy bien la pandemia, sinceramente, pero al justiciable le viene fatal. Los procedimientos se alargan. En la provincia de Cáceres el funcionamiento de la administración de justicia es bastante rápido, y la audiencia provincial, que es donde se resuelven los recursos interpuestos contra las resoluciones de los juzgados de primera instancia, funciona fenomenal. O
sea, cuando yo me colegié, perdón por la extensión de mi intervención, en un recurso de apelación podíamos estar esperando como 10, 12, 15 meses. Ahora mismo la Audiencia Provincial de Cáceres, la sección primera, que es la que conoce de los recursos de apelación a la jurisdicción civil, en 30 días tiene resuelto el recurso. Entonces, toda esa celeridad, todo ese incremento de esfuerzo, de trabajo, de material humano, de recursos económicos, choca frontalmente con el aprovechamiento de la pandemia en algunos sectores. ¿No, Dani? ¿Cómo estamos de un lado, del otro lado del mundo y tenemos los mismos problemas? Pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Qué increíble, qué increíble. Estaba escuchando, pero me gustó mucho cuando hizo la defensa de la colegiación, que a veces acá en Argentina es muy criticada la colegiación obligatoria, porque lo ven un gasto más. Pero qué bien cuando alguien lo explica, como lo explica el doctor, que habla de esa seguridad, porque si no cualquiera dice, yo soy abogado, yo soy un gran abogado, yo no tengo ningún problema. Y por ahí vos, para poder saber si realmente esa persona no tiene expedientes disciplinarios, que siempre sabemos que los colegios de abogados son mucho más estrictos con los abogados que a veces la magistratura con los jueces, porque para destituir un juez, lo que hay que pasar para suspenderlo, sancionarlo, es impresionante todo lo que uno tiene que hacer, digamos, desde la magistratura. En cambio a nosotros, yo estuve como consejera en el colegio al tribunal disciplinario, los expedientes que llegan, nosotros los consejeros tenemos que verlo para darle vista digamos, al tribunal disciplinario, ¿no? al tribunal. Y realmente es como que estoy escuchando todo lo que nos pasa acá, pero me gusta como el doctor dice por qué existen los colegios de abogados, que no es para que a veces alguna fantasía dice, bueno, tener más gastos, a veces es real, y nuestra profesión, al menos en Argentina, es un poco, ha bajado, digamos, el nivel económico, está medio el proletario ha llegado a nuestra profesión, no sé en España, pero en nuestra profesión realmente ha bajado, que a veces me hace pensar de que desapareceremos los abogados y las abogadas, porque a veces pareciera que con un robot ponen y pueden ocupar nuestro lugar. A veces me asusta algunas propuestas que hacen. Yo creo que no llegaremos a desaparecer en la vida, porque donde hay conflicto tiene que haber un abogado. Donde hay un problema tiene que haber un remedio. Y el remedio te lo tiene que dar un profesional. Lo mismo que no desaparecerán los médicos, ni los dentistas, ni los veterinarios. Yo, que soy muy amante de las nuevas tecnologías, me encantan. Yo considero que la inteligencia artificial jamás podrá sustituir la figura de un abogado. Un análisis fáctico, jurídico, como el que realiza un abogado con un factor humano, es imposible de sustituir. Ahora, cosas peores se han visto, no sé, pero no, sinceramente no lo creo. Y además os digo una cosa, en el tema de los colegios profesionales, por ejemplo, aquí en las profesiones sanitarias, traumatología, veterinaria, farmacia, medicina, la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, que es la que regula, lógicamente, este tipo de actividad profesional, establece la obligatoriedad legal de aseguramiento de responsabilidad civil de todos esos profesionales. Los abogados en España no tenemos obligación legal de tener un seguro de responsabilidad civil que cubra nuestras actuaciones. Tenemos una obligación deontológica. El Código Deontológico de la Abogacía, el que tenemos vigente, se aprobó en Valladolid en mayo de 2019, en un Congreso Nacional de la Abogacía, que estuve allí y fue fantástico, fantásticamente organizado por el Colegio de Abogados de Valladolid. Recoge la obligación deontológica
de tener un seguro de responsabilidad civil. Yo creo que la abogacía tenía que tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Y si uno incurre en una infracción de la lex artis ad hoc que pueda generar una responsabilidad civil y no tiene patrimonio suficiente para responder, si no tiene la obligatoriedad de tener concertado un seguro de RC, de responsabilidad civil, dejamos desprotegido al justiciable. Y es que además al profesional, cuando ya lleva algunos años y supongamos en el hipotético supuesto de que haya partido de cero y se ha generado ya un mínimo patrimonio, pues es muy triste que cualquier metedura de pata le pueda conllevar la ruina económica. Entonces es algo que le viene bien a todo el mundo y nosotros tenemos que ofrecer al justiciable un servicio de calidad, pero respaldado, para que si incurrimos en cualquier error profesional que pueda derivar en una emergencia de nuestra responsabilidad civil, tengamos detrás una aseguradora que indemnice debidamente al justiciable. Entonces, los colegios profesionales, ¿por qué viene todo esto que os estoy diciendo? Los colegios profesionales generalmente tienen un seguro de responsabilidad civil colectiva. Esa póliza colectiva, lógicamente, con unas cuantías considerables, la prima es muchísimo menor por cada uno de los colegiados que si la doctora Daniela, por ejemplo, o yo nos ponemos a buscar un aseguramiento de responsabilidad civil profesional e individual. No es lo mismo tener, siendo el colegio el tomador de la póliza de seguro, a 700 o 1000 colegiados, a que yo me busque por mi cuenta un seguro de RC. No es lo mismo que yo satisfaga una prima de 300 euros como 350, 340 y tantos dólares anuales, a que a través del colegio me cueste 100. Y el justiciable, que es por lo que nosotros tenemos que mirar, como vosotros bien conoceréis, la abogacía es una profesión muy sencilla, es simplemente situarse al otro lado de la mesa. ¿Qué haría yo si tuviera este problema? Entonces, ¿qué me gustaría a mí si yo fuera un abogado? Pues que ese abogado tuviera su seguro de responsabilidad civil y que si incurre en una culpa, en una negligencia, en una omisión o se le pasa un plazo, pues que su aseguradora me indemnice. Perdón. Y esa figura la protege el hecho de la colegiación obligatoria. Y legalmente tenía que estar establecido la obligatoriedad del aseguramiento de la responsabilidad civil del abogado. Sí, tal cual, como en otras profesiones, los médicos todos actualmente tienen un seguro de responsabilidad civil. Nosotros, bueno, de forma individual, el que quiere sacar un seguro lo puede sacar, pero así a nivel colegiatura, yo creo que ningún colegio tiene... No. Nos han venido varias propuestas, pero digamos, es rechazado en sí por el abogado y la abogada, por el matriculado, que no quiere un gasto más, pero yo creo que es eso un poco explicarlo, como recién lo explicó el doctor Corbillo, que la verdad que lo explica fantásticamente bien, y además que él está convencido. Yo creo que es eso, el abogado y la abogada a veces como que está enojado con todo lo que son gastos, que a veces no entiende que es una inversión, entonces está tan enojado con muchos gastos que directamente lo rechaza el seguro. Sí, varias compañías de seguros se han presentado en los colegios, proponen pero es rechazado por el matriculado y la matriculada, ¿no? Que no les interesa, pero para nada. Que yo creo que es un poco que falta la cultura, un poco acá en el sentido, por lo que decía justamente el doctor. Doctora Andrea, yo creo que la solución pasa por algo que en España se ha tenido que hacer por imperativo legal, pero que al final ciertamente tiene su lógica. Los colegios profesionales, de todas las profesiones liberales, son el punto de mira
de los organismos de defensa de la competencia, que no sé si vosotros los tenéis allí en Argentina. Defensa de la competencia tiene su origen en las políticas antitrust de Estados Unidos a partir de principios de los años 60, y como copiamos todo, hacemos un control C, control V, copio y pego. Bueno, pues eso, la defensa de la competencia ahora mismo ahora tiene como punto de mira a los colegios profesionales. Entonces, el establecimiento de una póliza de seguro de responsabilidad civil de carácter obligatorio por parte de los organismos de la competencia puede ser considerado por estos como lo que aquí se denomina jurídicamente una práctica colusoria, una práctica restrictiva de la competencia. Pero de las pocas cosas que tiene de bueno este efecto de defensa de la competencia, repito que es un copia y pega del sistema anglosajón, que no tiene nada que ver con el ordenamiento jurídico español, es que ha obligado a los colegios de forma tácita a reaccionar ante esa postura, y para evitar incurrir en esas prácticas colusorias o restrictivas de la competencia, las pólizas de responsabilidad civil son voluntarias y son pólizas de adhesión. Digo porque a lo mejor os podría venir bien esto, es decir, el que quiera que se una a la póliza y el que no quiera que no se una. Pero lógicamente, si estamos en un colectivo de 700, de 1000, como decía antes en el ejemplo, colegiados, si nos unimos a esa póliza 300, la prima Y nosotros será tenemos el claro. colegio más importante nuestro en Argentina, es el colegio no importante por la calidad, sino por la cantidad. Es el colegio de abogados, el colegio público de abogados, que son más de 100.000 colegas. Y que ellos desde el colegio se rechaza no solo acá lo de un seguro, sino también de tener el día de mañana una jubilación. Se rechazó eso prácticamente desde el Colegio de Abogados de Capital Federal. Se rechazó eso. Había una posibilidad de tener nuestra propia caja en el colegio público, que se podría haber modificado si había algo que no correspondía, pero bueno, hubo un rechazo, entonces el abogado no tiene una jubilación, digamos. ¿Y puedo hacer una pregunta, aunque yo sea el entrevistado? Sí, por favor. ¿Puede que en eso tenga algo que ver esa proletarización, doctor Andrés? Totalmente que tiene que ver. Tiene que ver. Tiene que Era, ver. era pregunta de abogado, sabíamos la respuesta, por eso lo hemos preguntado. Sabíamos la respuesta. No, es así. El abogado joven lo que piensa es, no quiero pagar. Y el abogado mayor dice, qué baja que es mi jubilación. Entonces, estamos en totalmente, es una encerrona. Totalmente, pienso tal cual, doctor. Pienso exactamente eso. Además, con respecto, perdón. No, lo único que iba a decir era que además es la intención, es de estar todos en la justicia trabajando. Se dejó de lado, como en nuestra época, más o menos tendremos la misma edad los tres, somos muy jóvenes. En nuestra época, al menos en Argentina, era totalmente distinto. La profesión liberal era, digamos, la más elegida por todos, y ahora parece como que todo el mundo quiere estar en la justicia. Es que yo creo que todos quieren tener un ingreso fijo todos los meses, y el ejercicio liberal de la profesión cada vez se hace más difícil. Incluso el doctor que es especialista en el tema honorarios, nosotros tenemos en cada jurisdicción una ley de honorarios, del arancel, y a veces muchos de nuestros colegas imponen honorarios muy por debajo del límite, digamos, mínimo que establece el arancel. Entonces, bueno, además de ser una competencia desleal y una falta de ética, que por supuesto terminan siendo denunciados ante el Tribunal de Ética, es como que de alguna manera por nosotros mismos cada vez el ejercicio se hace más difícil.
Yo no sé si ustedes también tienen una ley arancelaria que pueda fijar topes mínimos de honorarios, o si es totalmente libre la fijación de los honorarios. La pregunta que me ha hecho doctor Daniela es para nota. ¿Qué ocurre en España? Esto es un absoluto desastre. ¿Por qué? Porque en todas las profesiones liberales existían lo que se llamaban aquí criterios mínimos de honorarios. Es decir, que si yo voy a un juicio en reclamación de una determinada cantidad, tengo que cobrar como mínimo algo. Eso no eran aranceles, eran criterios. Los aranceles sí existen para los procuradores, al igual que existen para los registradores de la propiedad y demás. Los abogados teníamos honorarios mínimos. En 1996, esos criterios mínimos se sustituyen por criterios orientadores. Es decir, que te facultaban para percibir unos honorarios por debajo de los mismos, pero el colegio te recomendaba cobrar un divorcio X, ¿no? Claro, desde el punto de vista fiscal, Hacienda antes, la agencia tributaria en España, si tú tenías un número de asuntos determinado y tenías unos honorarios mínimos y no habías ingresado las cuotas tributarias correspondientes, pues te decía, usted ha tenido que tener estos ingresos. Pero claro, al desaparecer eso, ya esa circunstancia no podía darse. ¿Qué ocurre en el año 2009? Se suprimen todos los criterios orientadores de honorarios, con la excepción de todas las profesiones liberales, doctora, con la excepción de los abogados en las tasaciones de costas, cuando se imponen las costas a la otra parte. ¿Qué pasa a partir de ahí? Pues que al suprimirse se tienen que derogar todos los criterios orientadores de honorarios. Pero, ¿cómo hago yo una minuta cuando gano en costas? Porque según la ley rituaria civil, cuando yo gano en costas, paso una minuta que tiene que ser exaccionada de la otra parte y me baso en los criterios orientadores del colegio de abogados correspondientes. Pero si los criterios están derogados, ¿en qué me apoyo? Bien, pues vienen unos colegios de abogados y dicen, bueno, pues vamos a sustituir los criterios orientadores por unos criterios de emisión de informes cuando hay una impugnación de una tasación en un procedimiento judicial. Según la ley de enjuiciamiento civil, el juzgado se tiene que dirigir al colegio de abogados para que el colegio informe si se adecúan o no a los criterios del colegio los honorarios impugnados. Entonces hay unos colegios que, a mi modesto entender, de forma acertada, dicen, bueno, vamos a sustituir eso por unos criterios para la emisión de informes, porque la ley dice que en tasaciones de costas siguen existiendo los criterios. A esos colegios se les ha sancionado por los organismos de defensa de la competencia, pero son 8 colegios, las sanciones son increíblemente astronómicas. Te puedo decir que suman más de 350.000 euros, como 400.000 dólares. Entonces, ¿cómo se calcula un honorario? No hay para calcular. Los criterios están ahí, pero no los puedes utilizar, no puedes argumentar, hay libertad de pastos. ¿Quién, doctora Daniela, es el verdadero perjudicado en esta historia? El justiciable. Porque si el abogado es honrado, el abogado pues, se ajustará a esos criterios aunque estén derogados. Dice, bueno, pues mira, esto viene a ser algo así como los precios de mercado. Pero si el abogado es un sinvergüenza, puede sacarle al cliente todo lo que quiera. El sistema es desastroso en ese aspecto. Sí, la extrema libertad o las fijaciones muy estrictas, los dos extremos son malos siempre.
es difícil Coincido. encontrar el equilibrio y el balance. Yo quería preguntarle, habíamos estado charlando sobre las modificaciones a partir de la pandemia y me había quedado con una duda. Usted nos había hablado del sistema LexNet. Nosotros tenemos acá uno que tiene un nombre parecido y por lo que usted contaba me parece que debe ser bastante similar, que se llama Lex 100. El Lex 100 es la plataforma que utiliza el Poder Judicial de la Nación. Otras jurisdicciones tienen otros sistemas. Y quería preguntarle en relación a las audiencias, por ejemplo, a las audiencias testimoniales de los procesos civiles. En un principio se habían suspendido en la ciudad de Buenos Aires todas las audiencias presenciales y después con el tiempo fueron organizándose audiencias virtuales a través de distintas plataformas porque como no estaba unificado, cada juzgado utilizaba la plataforma que le parecía mejor, o Zoom o Google Meet. Incluso hemos tenido audiencias por videollamadas de WhatsApp. ¿Ustedes cómo solucionaron esto de las audiencias que antes eran presenciales durante el confinamiento? ¿Se suspendieron, se modificaron? ¿Cómo fue? Pues algunas se hicieron, hubo un periodo, un lapso temporal considerable en el que hubo una paralización total de la administración de justicia, que se podía haber solventado si teníamos el sistema LexNet, antes de la pandemia, se podía haber utilizado perfectamente. Yo creo, sinceramente, que por presión sindical del funcionariado de la Administración de Justicia, aquello se paralizó sine die. Después se empezó a retomar la cuestión y algunas audiencias se han celebrado durante el periodo pandémico, más bien casi pospandémico, de forma telemática. Pero el criterio, doctora, sigue siendo totalmente libre. Ahora la mayoría se celebra de forma presencial, con esas medidas, teniendo un aire respirable y fresco, con apertura de ventanas, con lo que antes me refería en cuanto a los micrófonos, desinfectándose todos los profesionales y los justiciables las manos antes de entrar en sala, y se ha vuelto prácticamente al sistema de antes. Hay algunos juzgados que determinan que se podría hacer de forma telemática y que se realiza de esa forma. ¿Y usted qué cree, en su opinión, que es mejor? ¿Continuar con la forma telemática como conocimos luego de la pandemia o volver al antiguo procedimiento presencial? ¿Qué le parece a usted? ¿Cuál es su opinión? Mi opinión es que se trate de un sistema o de otro, tiene que haber una uniformidad de criterio a nivel nacional. Esa es mi primera opinión. La inmediación, la presencia, el examen de los testigos, el estar cara a cara, el poder sacar el jugo de la verdad en la práctica de los interrogatorios, quizá aconsejaría la prosecución de forma presencial, pero creo que la agilidad de la administración de justicia quizá demande el establecimiento permanente de estos mecanismos de carácter telemático, sopesando en el fiel de la balanza, y nunca mejor dicho, quizá gane la administración de justicia celebrando todos los actos de forma telemática, con las garantías adecuadas, de no intromisión, de
aislamiento, de incomunicación de los declarantes, de que nadie le esté soplando al oído en la otra parte de la pantalla lo que tenga que decir. Yo creo que eso tecnológicamente es muy factible y por ahí van a tener que ir las cosas, pienso. Sí, en algunas audiencias la persona que la tomaba hacía que el testigo, por ejemplo, hiciera girar la cámara en todo alrededor para poder observar de que no había nadie, de que estaba solo. Y tiene, yo creo, sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Porque agiliza muchísimo en el caso de audiencias que deban celebrarse con testigos, por ejemplo, que están a cierta distancia, y con una audiencia virtual se solucionaría esta cuestión de las enormes distancias, más en nuestro país que las distancias son muy extensas. Tal vez un sistema mixto no estaría mal para aquellos que pueden acercarse al tribunal a estar de manera presencial en la audiencia, hacerlo presencial, y de manera virtual para los que se encuentran a determinada distancia. Hemos entrevistado a funcionarios judiciales, a jueces, y nos han contado que han tenido audiencias testimoniales con personas que estaban en otros países, cosa que hubiera sido totalmente Imposible salvo difícil. alguna comisión rogatoria, claro. Pero yo tecnológicamente no le veo problema. Lo que usted, doctora, planteaba, efectivamente se puede hacer. Sí, es tan sencillo. Estamos ahora mismo, esta estancia puede tener aproximadamente 20-22 metros cuadrados. Lo que podemos hacer es conectarnos por dos cámaras, una por la que yo voy a mantener la conversación que estamos manteniendo en este momento, y después otra cámara de 360 grados donde se acredite que yo estoy completamente solo en esta estancia. Todo es factible, si tecnológicamente es fácil de hacer. Tal cual. Y usted, que es especialista en medios tecnológicos, ¿cree que el derecho procesal español se ha ayornado a tono con los nuevos medios tecnológicos, o se ha quedado un poquitito atrás? Pues yo, sinceramente, en ese aspecto considero que sí, que ha habido un ayornamiento, como dirían los italianos, fantástica gente, de los medios. O sea, al ser tan reciente relativamente nuestra ley de rituario civil, la ley de enjuiciamiento civil, como he dicho antes, la ley 1/2000, contempla como prueba todo tipo de medios audiovisuales, tiene un números apertus, no es algo tasado, que sea cerrado, y no hay ningún tipo de problema en llevar a la práctica todo ese tipo de medios probatorios. Creo que son muy positivos, y en ese sentido creo que nuestra ley de enjuiciamiento civil va al ritmo de los tiempos actuales, y eso es fundamentalísimo. Tú puedes aportar, salvo las deficiencias de software a las que antes me refería, ¿no? El sistema LesNet completamente arcaico, que ha nacido como Benjamin Button, ha nacido viejo. Entonces tenemos que tener nuestras pretensiones acorde con nuestros instrumentos, y tenemos que visualizar y poder materializar aquello que ideamos. Si no, no tiene sentido avanzar, es preferible quedarse en lo que teníamos antes. Pero salvo eso, yo creo que la ley de enjuiciamiento civil española, al ser tan abierta a la práctica de medios probatorios, que en la anterior eran números clausus y eran súper estrictos, súper cerrados, creo que en ese aspecto no tenemos ningún problema. Eso es fantástico. Y respecto al LexNet, nosotros nos ocurre que 1 o 2 veces a la semana el sistema no funciona, se cae, no podemos hacer presentaciones. ¿A ustedes les ocurre lo mismo?
Exactamente lo mismo. Y además que es que lo que decía antes la doctora Andrea, es que son los problemas es que tiene la profesión everywhere, en todo el mundo. Baste que te venza el plazo para que tengas que presentar eso y hay una caída del sistema, te entra el agobio y la sudorina del fin del mundo, que va a ser de mí. Y esos ratos no se los recomendamos a ninguna persona en todo el planeta, por muy mal que nos podamos llevar con ella. Entonces, es una barbaridad. Vuelvo a lo mismo. Si yo quiero digitalizar mi despacho y que haya papel cero, que en mi despacho hay papel cero, pero tengo que tener el sistema adecuado y tengo que invertir en los medios correspondientes. Lo que no puedo cogerme es un ordenador patata de los años 90 y pretender con ese ordenador decir, sí, estoy avanzado tecnológicamente. Y eso es lo que ha hecho, doctora Daniela, el Ministerio de Justicia español. Independientemente del gobierno y de la ideología del gobierno, porque además se han dado las dos ideologías del Partido Popular, Partido Socialista, me da exactamente igual. Ha sido un tremendo fracaso del Ministerio de Justicia. Sí, bueno, nosotros tenemos este problema que cada tanto se cae el sistema y entonces tienen que salir los colegios de abogados o las asociaciones a solicitar que se declaren inhábiles esos días que no funcionó el sistema, porque si no los plazos siguen corriendo. ¿A ustedes les pasa que cuando se cae el sistema luego declaran inhábiles esos días o no? Eso aquí tiene una dicción vulgar, pero que voy a emplear si me lo permite. No lo tenemos que comer con patatas. O sea, ¡pum! ¿Y qué ocurre? Aquí además hay muchos juzgados en España que papel cero sí, pero hay muchos juzgados que te exigen que presentes también papel, que lo remitas telemáticamente, pero que también presentes papel. Ellos a ti solo te mandan telemáticamente las resoluciones o te dan traslados de los escritos presentados por otra parte a través del servicio de notificaciones de los colegios de procuradores, que por cierto funcionan muy bien, pero dicen, no, esto me lo tienes que traer aquí en papel. Mira, recientemente, vamos, hace 2 semanas, hemos empezado un procedimiento de incapacitación de un familiar de unos clientes en Madrid. Esos procedimientos se pueden seguir directamente en el juzgado o bien en Fiscalía. Hemos hablado con Fiscalía en Las Rozas, en Madrid, y nos han exigido que toda la documentación se la remitamos por mensajería de forma original. Pero vamos a ver, ¿usted no está adaptado a los tiempos que corren? O sea, me exige a mí el ministerio, que soy un abogado de provincia, que tengo que estar adaptado con un software, con un hardware, y la fiscalía, nada. Hemos conseguido, porque ha habido una modificación en el tema de las personas con discapacidad, ha habido una ley, la ley 821, que modifica todo el régimen de incapacidad de las personas con dificultades para el ejercicio de su capacidad jurídica y de obrar. Y bueno, pues al final conseguimos que se pudiera tramitar ese expediente en una notaría, ¿vale? Pues cuando le hemos ido a pedir a la Fiscalía de Madrid que nos manden los originales, dice, no lo podemos mandar porque estos quedan aquí. Y eso os pasará a vosotros allí, exactamente igual, seguro. Sí, bueno, lo que nos requieren siempre es que nosotros tengamos el escrito que presentamos en forma telemática, en formato papel, en resguardo, en nuestro poder, para que si en algún momento el juzgado lo requiere, entonces presentarlo en papel en el juzgado. Pero con el solo escrito digital, que en general lo que hacemos es imprimirlo, el cliente, si uno no es apoderado, no hay un poder de por medio, aquí se llama
que es abogado patrocinante, no apoderado. Entonces ese escrito, cuando uno actúa como abogado patrocinante, debe estar firmado de manera hológrafo por el cliente. No sé si ustedes también necesitan imprimir el papel, que el cliente lo firme de forma hológrafa y luego lo digitalizan, o simplemente va digitalizado sin firma del cliente. Aquí el apoderamiento se puede hacer de dos maneras. Uno, mediante el otorgamiento ante notarios de una escritura que se denomina de poder general para pleitos, salvo que sea un poder específico para querella que necesita contemplar unas facultades determinadas, o bien mediante una comparecencia apud acta. O sea, comparece el justiciable, comparece el cliente en la sede del tribunal y manifiesta que en este determinado procedimiento su representante va a ser don fulanito, sea procurador o sea, según el procedimiento, porque aquí procedimiento con carácter excepcional pueden conferirse las representaciones a los abogados, pero con carácter general se le confieren a los procuradores de los tribunales, que también son licenciados en Derecho, pero que ejercen una profesión distinta a la nuestra. Esas son las dos maneras de apoderamiento. Claro, pero en ningún caso entonces necesitan que el cliente firme cada escrito que ustedes presentan en forma digital. No, sin perjuicio de que sea costumbre de algún despacho, por ejemplo del mío, que cuando un escrito tiene una especial trascendencia, nosotros informamos lógicamente a todos nuestros clientes de todo lo que vamos generando, pero si un escrito tiene una especial trascendencia, les decimos que por favor no lo firme para que después no pueda venir diciendo que hemos actuado por nuestra cuenta. Y volvemos a lo mismo, la documentación que tengamos, salvo esos tribunales que nos dicen, tráemelo también en papel, eso lo tienes que llevar. Nosotros guardamos físicamente el expediente y lo tenemos a disposición del tribunal por si en cualquier momento esta escritura, el original, o se plantea una impugnación documental o se presenta una denuncia por falsedad documental, pongamos por caso, pues ahí tenemos nosotros todo lo que es nuestro soporte documental a disposición de la Administración de Justicia para cotejarlo y ponerlo a ellos. Claro, bueno, está la doctora Sosa, que creo que quiere hacer una pregunta. No, la verdad que no, maravillada ahí escuchándolos a ambos, así que, no, yo los estoy escuchando nada más, gracias. No, le iba a hacer una pregunta respecto a esto que estábamos hablando de los escritos y la firma hológrafa de los clientes, que es muy beneficioso, lo que usted decía, que no necesitan que firme el cliente cada escrito que se presenta, porque eso hace mucho más ágil también el procedimiento. Porque en nuestro caso, si uno no actúa como apoderado, sino que actúa como patrocinante, necesitamos confeccionar el escrito, citar al cliente, que venga al estudio, que firme. Entonces se hace mucho más engorroso, más lento. En cambio, de tal modo que uno no necesita que el cliente esté firmando cada escrito, como lo hace habitualmente cuando uno está apoderado, aunque en el caso de ustedes no lo sea, es mucho más ágil. Claro, por supuesto, si se trata, yo creo que la celeridad es una de las virtudes que de forma inexcusable tiene que tener la Administración de Justicia. Si empezamos a burocratizarla mediante el establecimiento de trámites absurdos, al final se pierde el tiempo, se dilata el procedimiento, se eterniza y el día que se administre justicia, igual el cliente ya ha fallecido o no le interesa. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. La justicia tiene que ser cercana y rápida, en todos los sentidos. Y nosotros tenemos que dotarla de esa rapidez. Claro, y es como que las cosas positivas de toda esta virtualidad, es como que la están queriendo sacar de lado, al menos está pasando esto acá en Argentina,
que muchas cosas que son positivas, audiencias que no son tan relevantes, que se podrían tomar en forma virtual, es como que quieren volver para atrás, quieren volver a... Y yo realmente, yo creo que es como que están cómodos y quieren volver a lo anterior, a lo presencial, ¿no? Por eso yo hacía mención antes a esas presiones sindicales que han hecho la cita previa como norma ya obligatoria, que tú no puedas preguntar a un funcionario, oye, ¿cómo va esto? ¿Cuándo vais a dictar sentencia? Oye, ¿cómo está este asunto? Pues mira, aquí ha pasado esto y lo otro. Aquí en los procedimientos declarativos ordinarios, que son los juicios de una cuantía determinada, hay un trámite que se llama de audiencia previa. Esa audiencia previa tiene por objeto, primero, intentar una conciliación de las partes y después pronunciarse al juzgado sobre los medios de prueba propuestos por cada una de las partes. Esa audiencia previa, y coincido por completo con la doctora Andrea en su anterior intervención, podría hacerse de forma telemática. Ahí no necesitas sondear el cerebro del testigo que está declarando, que lo tienes enfrente, que sabe que tiene que decir verdad, que puede incurrir en un delito de falso testimonio si falta la misma. Ahí se trata de decir, vamos a ver, doctora Andrea, doctora Daniela, ustedes son los abogados de las partes, yo soy el juez. ¿Van a llegar ustedes a un acuerdo? Y vosotros me vais a decir, pues sí o pues no, pues lo hemos intentado y tal. ¿Qué prueba propone la doctora Andrea, que es la demandante? Pues voy a proponer el interrogatorio de parte, el examen de estos testigos, la pericial y tal. La doctora Daniela, exactamente igual, vale, perfecto. Pues venga, cito para juicio dentro de 5 días y ya está. Y nos hemos evitado que venga Doctor, desde la provincia de Córdoba la doctora Andrea, que venga de Buenos Aires la doctora Daniela, y que aquí en Cáceres, donde se celebra el juicio, no hagamos ningún viaje y todos están contentos. No se merman las garantías ni se vulneran los derechos absolutamente de nadie, sino que le damos rapidez. Ahora, yo si creo que va a llegar ese momento, obviamente que tiene que haber un cambio también en la cabeza de las personas, del Poder Judicial, que está tan, digamos, le cuesta tanto a algunos, porque hay otros que realmente son algunos, maravillosos, ¿no? Pero hay ciertos grupos que realmente les cuesta y al costarles es como que ponen todas las piedras en el camino. Pero yo creo que para bien, obviamente nos va a costar más a nosotros que estamos pasando. Los más jóvenes van a ver algo mucho más lindo que lo que estamos viendo nosotros. Pero bueno, creo que esto es un camino que empezó y que creo que no lo van a poder parar, me parece. No sé qué opina usted, doctor. sí, yo creo que esto es, viene el tren y o nos subimos al tren o nos quedamos en tierra. Y tenemos que subirnos al tren porque es el tren de la Administración de Justicia. Y el tren va para Totalmente. adelante, o sea, no tiene vuelta atrás y no tiene Claro, freno y tenemos que ir por allí. Y y yo, no es de sinceramente, estar peleando, digamos, con el Poder Judicial, ni nosotros los que somos de la actividad independiente, porque siempre se supone, y la lógica es que es un trabajo en conjunto, de ir en conjunto nosotros, que es la idea, es lo ideal, no es pelear. Pero bueno, yo creo que eso lo vamos a lograr. No sé, yo, Dani, si vos querías... Lo único que lamento de la virtualidad y de todo esta modificación que produjo de repente, que pudo haber sido un poco más gradual y el cambio fue muy brusco. Y lo único Pasa que hay mucha resistencia, Daniela. Para mí, hace rato tendrían que haberse hecho estos cambios y había claro, mucha resistencia. Nosotros desde el 2012 en provincia de Buenos Aires venimos haciendo todo esto y había mucha resistencia del Poder Judicial. A raíz de esto es que empieza, por eso lo decís vos, cómo fue todo tan brusco, pero hubo demasiada claro. resistencia. No, a lo que yo me refiero es que con estas modificaciones en el sistema, como decía, de manera brusca,
hubo muchos abogados mayores que se han quedado en el camino, porque el abogado joven se pudo amoldar a los cambios tecnológicos y aprender, pero el abogado mayor a mí me parece que ha quedado un poquito relegado, se han olvidado un poco de aquellos mayores que les cuesta un poco más la tecnología. Aquí también, y coincido por completo contigo, pero es que el papel cero, no puedes pasar del papel 10 a papel cero. Tú tienes que pasar del papel 10 de forma gradual, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vale, 0. Y puedes poner una fecha, pero no puedes de golpe y porrazo decir papel cero. Y sobre todo, vuelvo a la crítica de antes, sobre un software arcaico, de Jurassic Park total. No puedes realizar eso, tú lo tienes que hacer de forma gradual, para que la gente se vaya y los profesionales se puedan ir amoldando y compatibilizar los dos sistemas durante mucho tiempo y permitir la entrega documental de forma física, compatibilizándola con quien quiera hacer uso de la forma telemática o virtual para al final anunciar una fecha, una vacación X y decir, a partir de tal fecha, only telemático. Coincide por completo con la doctora Daniela en ese sentido. Aquí se han quedado en la cuneta, en el camino, como ella literalmente decía, muchos profesionales de muchísimo prestigio, y con eso se ha perdido el nivel de calidad, el nivel de excelencia que inexcusablemente ha de regir la abogacía. Tal cual. Bueno, no sé si Andrea tiene alguna otra pregunta, ya creo que son las 9:25 de la noche en Cáceres. Sí, vamos a dejarlo descansar al doctor. La verdad, te voy a tutear, porque nosotros tuteamos los argentinos. Juan Ramón, la verdad, te agradezco de corazón esta conexión. Y bueno, esto es lo maravilloso de la virtualidad. Esto es poder conectarnos. Daniela, que te pudo conectar, se pudieron conectar, y vamos haciendo tantos caminos, tantos enlaces, que eso me parece fantástico. Eso sí, me parece fantástico. Así que, Juan Ramón, te agradezco de corazón que estás acá. Bueno, esperemos irnos a Europa a verte, a pasar por allá y saludarte, y que vos vengas para acá también, para nuestra querida Argentina. Así que te agradecemos. No sé, Dani, si querés cerrar vos. Agradecerle al doctor Juan Ramón Corvillo por acompañarnos esta tarde-noche. Nada, para nosotras es un placer que estuviera hoy, y bueno, esperamos que en otra oportunidad también se pueda repetir. Muchas gracias. Totalmente. Gracias, doctor. Gracias por todo. Fantástico todo. Muchas Para mí, gracias. si me lo permitís, os Sí, digo por en favor. primer lugar que Argentina no he estado nunca, pero es un país que siempre me ha llamado la atención y que me encantaría visitarlo. En segundo lugar, que si venía a Cáceres, vais a ver una ciudad fantástica, y yo me comprometo a servir de cicerone por si venís vosotras dos o quien Ay, me venga. encanta. Y después, en tercer lugar, mostrar mi total disponibilidad para lo que sea, porque creo que los tres respiramos el mismo aire. Entonces, lo que haga falta, aquí me tendréis siempre. Ay, mil gracias, doctor. Gracias por esas palabras. Gracias, Dani. Bueno, y un besito a todos y a todas por Facebook Live. Gracias, Gracias, muchas, pero nos muchas vemos. gracias. Hasta Beso. pronto.